Bueno, buenas tardes, y yo creo que ya está llena la sala. Qué bien que hayáis venido tantos, qué ilusión. Bueno, yo os voy a presentar a Rosa. Yo no voy a hablar, simplemente 5 minutitos. Me hace mucha ilusión presentaros a Rosa Moniz. Tuve el placer de conocerla este verano. Y bueno, voy a empezar. Primero os voy a leer su currículum, porque no me lo sé de lo largo que es. Rosa es licenciada en Biología Molecular, es máster en Análisis Clínicos por la Universidad de Granada, es máster en Dietética y Dietoterapia, está formada con el doctor Ilu en Medicina Ortomolecular, que sabéis que es muy conocido el doctor Ilu. También está formada con el doctor Goiz en el par biomagnético o biomagnetismo. Se formó también con el doctor Robert Young en microscopía, que es de lo que os va a hablar hoy. Es una experta en terapia electrolítica y es pionera en la práctica de la medicina integrativa. Seguro que igual me olvido de alguna cosa, pero esto es, digamos, lo principal para que sepáis quién es, ¿no? Os va a hablar de una técnica fantástica. Si no la conocéis, ella os lo va a explicar en detalle. Y es una técnica que precisamente aprendió con el Robert Young, con este microscopista, y es un tipo de analítica muy diferente de los análisis convencionales que se hacen. Es un tipo de análisis de sangre que se llama sangre viva, se hace con sangre viva o sangre seca, y se podría definir como un tipo de análisis, yo diría, cualitativo. Es decir, aquí lo que se va a ver es la calidad de la sangre. Es un análisis en vivo. Y bueno, con este tipo de analítica que se hace con un microscopio muy especial, no se hace con microscopios convencionales, es un tipo de microscopio que podéis ver aquí, que es de campo oscuro y de fases, y lo que se hace es aumentar, se coge una gotita de sangre de la persona in situ en el momento, se aumenta unas 22.000 veces, y ahí se puede ver toda la flora y fauna habida y por haber, no solo los glóbulos rojos, las plaquetas, las formas que tienen, cómo se apelmazan, etcétera. Es decir, cómo respiran, ¿no? Y la diferencia con respecto a una analítica normal, que también está muy bien y tiene su interés, yo quizá definiría las analíticas normales, el típico hemograma que ya conocemos, como un análisis más bien cuantitativo. Ahí lo que vamos a ver es la cantidad, es decir, la cantidad de hematíes, la cantidad de plaquetas, etcétera, no la calidad de ellos, ¿no? Y el problema que tienen, por ejemplo, las analíticas normales, las convencionales, estas que os he comentado, es que cuando te extraen sangre, lo primero que hacen es, cuando lo llevan al laboratorio, le añaden reactivos químicos, tinturas para ver. Les ponen anticoagulantes también, porque si se coagula inmediatamente, pues no van a poder ver, no van a poder hacer el recuento adecuado. Y luego otra de las cosas que hacen, así a grosso modo, es cuando lo ponen en el portaobjetos, pues a veces lo tienen que calentar para que se seque rápido, lo congelan, etc. Entonces, en este tipo de analíticas está bien, pero no se puede apreciar lo que os va a explicar ella luego. Así que es una herramienta fascinante y que además nos permite, como os va a explicar ella, ver qué tipo, o sea, más que qué tipo de enfermedades, qué es lo que hay detrás de la enfermedad. A lo mejor a ti te diagnostican, ahora no me lo invento, pues cáncer hepático, y a lo mejor resulta que lo que te lo está causando es algún tipo de parásito, por ejemplo. Y esto en la medicina, digamos, oficial, este tipo de cosas no se ven, ¿no? Bueno, en esto no me voy a extender porque ella, que es la súper experta, ya os lo va a explicar. Y bueno, pues, ¿qué os puedo decir de Rosa? Pues la conocí este verano, la verdad es que me encantó. Así en resumen os diría, podría decir muchas cosas. Una de ellas, me encantó su compromiso. Me di cuenta enseguida que es una chica que ha estudiado muchísimo, que está comprometida con su trabajo, y como todo buen científico siempre quiere saber más y tiene ese toque de humildad que para mí es fundamental para avanzar en el camino, ¿no? Y eso ya lo veréis. Y otra de las cosas que me encantó, y que lo vi enseguida porque yo me siento muy identificada, es su pasión, le apasiona su trabajo. Y fijaros si es verdad que antes de venir aquí estaba tomando un té con su madre y con unos compañeros de trabajo y he comentado, pues mira, voy a comentar esto de ti, Rosa. Y su madre ha dicho, pues sí, es cierto, es muy apasionada, porque ya cuando era niña en primaria venía a casa y ya hablaba del ADN, del RNA, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que viene de familia de científicos, porque su padre también es médico y es endocrinólogo, entonces pues bueno, la cosa ya queda en casa, pero bueno, la pasión está ahí, ¿no?
Y otra de las cosas que me gusta tanto, que me ha gustado tanto de ella, es su manera de tratar y abordar la enfermedad, porque encaja con por lo menos mi línea, ¿no? Ella le da muchísima importancia a todo el equilibrio y el desequilibrio del pH, porque es lo que ella ha visto, no solo porque se ha formado con el Robert Young, sino por su propia experiencia, cómo el impacto de una dieta puede afectar a la sangre. Es decir, cómo una dieta acidificante, un estilo de vida acidificante, pues puede realmente favorecer o predisponer el terreno a la enfermedad en todos los aspectos. Y cómo, cambiándole la dieta a esa persona, dándole una dieta alcalinizante, los suplementos alcalinizantes adecuados y etcétera, etcétera, cómo se va viendo en la sangre, en vivo, cómo se va viendo esa evolución, cómo esa persona retorna a la salud. Así que, nada, ya no os digo nada más y nada, os dejo con Rosa, que os va a encantar, ¿eh? Buenas tardes. Lo primero que quiero es darle las gracias a Gogo por su presentación, muchas gracias. También quiero agradeceros a todos los presentes vuestra asistencia hoy aquí, estoy muy contenta de venir aquí hoy, vengo de Huelva. Y también quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de Alkaline Care por todas las facilidades que me está dando para estar aquí hoy con vosotros y a lo largo de toda la semana, que también vamos a estar aquí en consulta. Bien, bueno, pues desde pequeña, como ha dicho Gogo, siempre me interesó mucho la biología. Mi padre era endocrino, internista y siempre nos inculcó mucho el tema de la dieta. Entonces pues ya manejaba eso de las calorías bastante bien desde pequeña. Luego estudié biología, como ha dicho Gogo también, y bueno, fui poco a poco formándome. Di con el doctor Raymond Illu, que es especialista en esta técnica también, es especialista en medicina ortomolecular. Y nada, me empezó a apasionar más todavía y al final acabé con el doctor Robert Young en California y bueno, poco a poco con el tiempo pues he ido aprendiendo más y nada, hoy estoy aquí para intentar resumíroslo un poco. Bueno, pues dicho esto voy a empezar con la conferencia. Sabéis que vamos a hablar del análisis celular, de la microscopía a través del análisis celular como un potente método en el diagnóstico de enfermedades. Y bueno, vamos a empezar con una parte un poquito más teórica al principio para que encuadremos esto en el contexto histórico y podamos darle un poco de base científica. Vamos a empezar hablando de un señor que se llama Pasteur, que es un físico químico francés. Nos vamos al siglo XIX, ¿vale? 1822 a 1895, 2 siglos más atrás. Con los descubrimientos de Pasteur, digamos que se asientan las bases de lo que es la biología clásica y todo el sistema médico actual está basado en los descubrimientos que hace este señor Pasteur. Él nos va a hablar de una teoría que es la teoría microbiana. Vamos a definir ante el término monomorfismo, que creo que así lo vais a entender mejor. Mono significa uno, ¿vale? Morfismo significa forma. Pasteur nos va a hablar de microorganismos como especies específicas que van a tener una sola forma y una sola función. Nos habla de microorganismos externos al cuerpo, son microorganismos ambientales que podemos encontrar en el agua, en la atmósfera, en una barandilla del metro, y estos microorganismos son los que van a entrar en el cuerpo de nosotros, ¿no? De animales también, van a entrar en los mamíferos, en las plantas también, y van a provocar una infección. Entonces, para Pasteur, la enfermedad está producida por un germen, ¿vale? La mayoría de las enfermedades, consideramos que el 70-80% serían infecciosas, están producidas por un germen y este germen va a ser único en forma, no puede cambiar de forma. Si es un coco, que es una bacteria redondita, va a ser siempre un coco. Si es un bacilo, que es una bacteria con forma de bastón, va a ser siempre un bastón. Vale, a partir de todo esto pues empiezan a desarrollar todo el sistema sanitario actual con la creación de vacunas que son, como sabéis, preventivas. Vamos a intentar prevenir las enfermedades a través de vacunas. Una vacuna, para que lo entendáis más o menos, es coger un trocito de la bacteria, de la proteína de la bacteria, de la membrana sobre todo de la bacteria, la introducimos en el cuerpo y, como sabemos, el sistema inmunológico va a desarrollar unos anticuerpos contra esas proteínas. Entonces, cuando de verdad viene la infección, ya como tenemos memoria inmunológica, sabemos que el sistema inmune es capaz de recordar esas proteínas que ya habían entrado. Cuando vuelva a entrar la infección, estaríamos en teoría protegidos, ¿vale? Si aún así eso no funciona, tendríamos los antibióticos, que son
digamos, las bombitas que boom, se unirían a esas bacterias, explotarían y nos harían eliminarlas. Y bueno, también a partir de Pasteur pues empezamos la pasteurización, como por su nombre se puso pasteurización, por el nombre de Pasteur, y empezamos a manejar mucho más la esterilización. Los médicos empiezan a lavarse las manos para tratar a un paciente, al tratar a otro van a empezar a lavarse las manos. Vale, todo el sistema médico actual, más o menos quiero que entendáis, se basa en esto, ¿vale? En el monomorfismo. Otra de las cosas que también nos dice Pasteur es que la sangre es estéril. No podemos encontrar ni bacterias, ni virus, ni parásitos, ni hongos, ni ningún tipo de infección. Él va a considerar al cuerpo como una colección de químicos inertes y piensa que después de la muerte no puede haber nada vivo. ¿Vale? Vale. Ya en 1881 Pasteur vivía, se ve el pleomorfismo. El pleomorfismo, digamos que es lo contrario que acabamos de definir, ahora lo vamos a definir. Es que una bacteria puede cambiar de forma y Pasteur lo negó. Ya se vio en el 1881 que el bacilo del anthrax se podía encontrar a veces, según el medio en el que se encontraba, en forma de coco, con lo cual teníamos una bacteria que estaba cambiando de forma. Él lo negó. También concluye que cada germen va a realizar un único tipo de fermentación. Esto también se va a desmentir luego, pero bueno, esto no es tan importante, voy a introducir ante el pleomorfismo. Sabemos que a lo largo de la historia han habido muchas personas que han aportado grandes descubrimientos y avances al avance de la ciencia, pero estas personas, muchas de ellas, han podido ser ridiculizadas, ignoradas e incluso perseguidas. Pues dos de estas personas que nos conciernen hoy en la conferencia que estamos dando son Béchamp y Rife. Vamos a empezar por Béchamp. Béchamp es un contemporáneo de Pasteur, es físico y biólogo también, francés. Es profesor de química y farmacia en la Universidad de Montpellier y la Universidad de Leeds. Y lo que hizo fue dedicarse a examinar brazos de una persona, un brazo de una persona que estaba amputado, y también examinó muchas plantas congeladas durante un frío invierno y llegó a una conclusión. Llegó a la conclusión de que bajo una herida abierta podían desarrollarse infecciones sin ninguna influencia del medio externo. Entonces, aquí hay algo que no concordaba con lo que nos estaba diciendo Pasteur, porque sin que hubiera ninguna infección ni ningún microorganismo aislado del resto del medio, se empezaron a desarrollar infecciones, con lo cual el medio interno al que ese microorganismo se iba a alojar también influía. Esto es un ejemplo que me gusta mucho, como por ejemplo podemos pensar, si nosotros echamos semillas sobre el asfalto, ahí no va a crecer nada, ¿vale? Necesitamos tierra fértil para que crezca. Entonces, si un microorganismo viene a un cuerpo que está sano, que está oxigenado, que está alcalino, por mucho que quiera, ahí no encuentra el sustrato necesario para poderse desarrollar. Entonces es muy importante que entendáis que el medio interno también es importante, ¿vale? En cambio, si esas semillas las plantamos en una tierra fértil, que está abonada, con minerales, con agua, ahí sí puede crecer. Con lo cual el medio es un factor muy importante a tener en cuenta. La palabra pleomorfismo es, digamos, lo opuesto a monomorfismo. Pleo significa mucho y morfismo significa forma. Entonces Béchamp empieza a hablarnos de microformas que no van a ser específicas y van a tener muchas formas y funciones dependiendo del ambiente en el que se encuentren. Bueno, esto sé que a veces cuesta un poco entenderlo, pero vamos a intentar ir explicándolo un poco mejor. Otra forma de entender el pleomorfismo es si lo vemos a nivel celular. El pleomorfismo se puede definir como la capacidad de una célula para mutar según el ambiente en el que se encuentre. Y aquí entra el doctor Young, profesor mío, que aporta un nuevo enfoque a esta teoría del pleomorfismo. Para el doctor Young, la célula sanguínea, es decir, el glóbulo rojo, el hematíe o el eritrocito, hay muchas formas de llamarlo, va a actuar como una célula embrionaria. Esto significa... una célula embrionaria sabemos que son las células del embrión, que es lo primero, ¿no? Que cuando se une un espermatozoide y un óvulo se forma un embrión y las células embrionarias van a dar lugar al ectodermo, exodermo, a todas las células del cuerpo. Entonces la célula roja, el hematíe, es capaz de transformarse en cualquier otra célula del cuerpo allá donde lo necesite. Por eso le damos tanta importancia al test de sangre, porque una buena calidad de los glóbulos rojos va a determinar cómo está el resto del cuerpo. Entonces, si necesitamos queratocitos, que son células de la retina, el glóbulo rojo va a ser capaz de transformarse en queratocitos.
Si necesitamos miocitos, células musculares, porque tenemos un problema muscular, el glóbulo rojo va a ser capaz de transformarse en miocitos, astrocitos, células nerviosas, plaquetas, células de la coagulación, etcétera. Vale, otro señor que tenemos que nombrar también para ir entendiendo un poco la base científica del test es al doctor Otto Heinrich Warburg, de 1883, este es del siglo XIX, pero finales, siglo XX también. Y este señor en 1931 fue premio Nobel porque descubre la causa principal del cáncer, que es el modo de acción de la enzima respiratoria. Este señor demuestra que una célula aeróbica, voy a explicar un poco lo que es una célula aeróbica por si no lo sabéis, sabemos que podemos obtener energía de varias formas, ¿vale? Nosotros, los humanos, por ejemplo, somos seres aeróbicos, necesitamos oxígeno para obtener energía. La energía se mide en forma de ATP, es una molécula que vamos a ver, cuando digamos ATP estamos hablando de energía. Entonces, una célula aeróbica es aquella que en el transporte de electrones, que es realmente la respiración, que tras la respiración el último aceptor de electrones va a ser el oxígeno. Entonces, la célula aeróbica es aquella que para obtener energía necesita oxígeno, ¿vale? Para que lo entendáis, eso es anaerobio. Anaeróbico es una célula en la que el aceptor final no va a ser el oxígeno. Y fermentativo, que es otra cosa también diferente, es una célula en la que no va a utilizar oxígeno, sino que va a utilizar un sustrato orgánico como un ácido láctico para fermentarlo y obtener energía. Entonces este señor demuestra que una célula aeróbica dependiente de oxígeno, si se le privaba del 35% de oxígeno durante más de 48 horas o unas 48 horas, era capaz de mutar a una célula anaeróbica o fermentativa o cancerígena, porque ahora vamos a ver también que el cáncer es que la célula empieza a dejar de respirar, con el único fin de sobrevivir. O sea, estaríamos viendo el cáncer no como una enfermedad, sino como un intento de supervivencia por la célula, por seguir obteniendo energía. Aquí podéis ver la glucosa. Bueno, esto es la respiración celular, esta parte de aquí, lo que acabamos de explicar, esto sería la anaerobiosis. Nosotros usamos la glucosa, que la obtenemos a través de los alimentos que ingerimos, es una molécula básica con 6 carbonos. Vamos a entrarla dentro de la célula, va a pasar la membrana y va a realizarse una glucólisis, una ruptura de la glucosa en 2 moléculas. Estas moléculas de 6 carbonos las vamos a partir en 2 moléculas de 3 carbonos, piruvato. Si en el medio hay oxígeno suficiente, va a entrar dentro de la mitocondria, que es el orgánulo celular donde respiramos, el orgánulo celular donde se realiza la respiración, y por medio de una serie de reacciones químicas, donde el aceptor final es el oxígeno, nos va a dar energía, 36 ATP, ¿vale? Acordaros que el ATP es la energía, entonces por esta forma obtenemos 36 ATP. En cambio, bueno, y el producto de desecho, que también es importante que hablemos de ello, va a ser dióxido de carbono, que lo exhalamos, lo expulsamos por la respiración, y agua, ¿vale? Esto sería lo sano, que respiremos, que el oxígeno sea el aceptor final de electrones y que los metabolitos de desecho sean dióxido de carbono y agua. Pero si tenemos un ambiente acidificado, privado de oxígeno, la célula no tiene oxígeno, con lo cual no puede respirar. ¿Qué va a hacer para sobrevivir, para obtener un poquito de energía? Pues va a pasar a un proceso fermentativo. La fermentación tiene como desventaja que solo obtenemos 2 ATP. Por respiración obtendríamos 36. Con lo cual, si empezamos a fermentar, obtenemos 18 veces menos energía, solamente 2 ATP. Y con el añadido de que el producto final de desecho es lactato, que es la forma iónica del ácido láctico. Es un ácido acidificante. Cuanto más ácido, menos oxígeno, y esto es un círculo vicioso. Esto es lo que realizan las células cancerígenas, fermentación. Entonces, si oxigenamos el cuerpo, la célula le conviene, va a obtener mucha más energía. El cuerpo quiere respirar. Cuando no respira es porque no está llegando el oxígeno, porque hay suciedad, porque hay toxinas, porque no está bien la circulación. Vale, es un poco biología, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. También sabemos, que esto es muy interesante, que hay células que no tienen mitocondrias, son células como los dermatíes, que transportan oxígeno y no tienen mitocondrias. También tenemos células como de la córnea, cristalino, ciertas regiones de la retina, que nunca desarrollan cáncer. Estas células no tienen mitocondrias, con lo cual no pueden respirar, utilizan la energía del medio. Entonces tenemos que entender que el cáncer es mitocondrio dependiente y oxígeno dependiente, o no oxígeno dependiente, ¿vale? Cuando no tenemos oxígeno, el cáncer,
la célula se vuelve fermentativa, que realmente sabemos que una célula cancerígena es una célula que no utiliza ya la glucosa. Entonces, la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Una va a llevarnos a la otra. Y también sabemos que las sustancias ácidas van a rechazar el oxígeno, mientras que las alcalinas lo atraen. Con lo cual, tenemos que alcalinizarnos para atraer el oxígeno. Vale, los principios de micromorfología, pues sabemos que el aire está lleno de microorganismos, los microorganismos están ahí, es verdad. Estos microorganismos son capaces de fermentar en un medio adecuado para ellos, o sea, si se encuentran mucho ácido láctico, son capaces de empezar a realizar más fermentación. Ya no es solamente nuestras células, sino que además se unen microorganismos que están utilizando ese ácido láctico que hemos producido por fermentación para ellos también fermentar, con lo cual nos vamos acidificando más. Vale, y aquí entramos en una parte un poco más quizás difícil de comprender. Esto ya, el pleomorfismo, otra de las cosas que nos habla Bechand, es que hay un elemento microanatómico muy pequeñito que es independiente, que se encuentra en todas las células y fluidos de todos los seres vivos y que se llama microcima. Digamos que es una especie de proteína con una función específica y es muy pequeñita, y esta microcima es la que sería en donde empieza el ciclo del pleomorfismo. Toda la vida y toda la muerte va a empezar con la microcima. La microcima es capaz de generar buenas células, o si está en un ambiente alcalino y oxigenante, o la microcima es capaz de revertir en un estado mórbido a un estado de bacteria, o a un estado de levadura, o a un estado de hongo, ¿vale? Y son como unos pequeños seres, enzimas, proteínas que viven dentro de las células de todo organismo vegetal o animal. Estas microcimas pueden convertirse en bacterias, como ya hemos dicho, o desarrollar otra vez al estado de microcima, y esto es más o menos el principio del pleomorfismo, o sea, este ciclo de transformación, porque sabemos que los microorganismos pueden cambiar de forma, va a empezar con la microcima. Sabemos que los gérmenes no son especies fundamentales, ni tampoco microcimas o sus formas evolucionadas. Son los microorganismos de fuera de nuestro cuerpo, del exterior, son independientes a las microcimas. Las microcimas, como he dicho antes, son liberadas de un medio vegetal o animal. Es el comienzo final de toda organización y es el elemento por el que están constituidos todas nuestras células, órganos y tejidos. Son los constructores y destructores de la materia. Cuando morimos, que dejamos de respirar, ya no hay oxígeno, las microcimas van a empezar a provocar fermentación como un medio de reciclaje, ¿vale? De devolverle a la tierra pues nuestras células, nuestros componentes químicos. Entonces, pues sí, tenemos que fermentar, pero cuando morimos, no cuando estamos vivos. Y la microcima también es capaz de, cuando estamos oxigenados, pues formar buenas células y transformarse en cualquier órgano o tejido en cualquier célula de un órgano o tejido del cuerpo. Y sabemos también que es único en cada ser vivo. No la tenemos medida, sí la tenemos medida, no la tenemos identificada bioquímicamente, estructuralmente, pero sí la hemos medido por la longitud de onda que desprende. Bueno, no sé si ha quedado muy claro de las microcimas, pero creo que podemos ir aclarándolo poco a poco, un poco más. Sabemos que en un estado de salud, lo que hemos dicho, la microcima actúa armoniosamente, y en una condición de enfermedad, pues la microcima va a evolucionar de una forma mórbida y va a dar cambios en tejidos, órganos y destrucción de células. También sabemos que el proceso de lisis celular, cuando una célula ya tiene que morir, está provocado por las microcimas, también intervienen. Y estas microcimas, que digamos que es lo que tenemos que mimar, oxigenar para que no se nos vaya a formas mórbidas, es dependiente a señales bioquímicas y físicas, siendo una de las más importantes el pH. Sabemos que la infección puede venir del medio externo, como hemos dicho, existen microorganismos atmosféricos, microorganismos en el agua, microorganismos en los alimentos, pero también podemos ver que hay personas que enferman mucho y otras personas no enferman tanto, o podemos hablar de la gripe de 1900 algo, no recuerdo el año, en la que murieron millones de personas a lo largo de todo el mundo, y una casa morían 4 personas y en la casa de al lado, que era puerta con puerta, no moría ninguno, con lo cual la alimentación de cada uno influía, el agua que bebían influía. Con lo cual yo pienso que la infección puede venir del medio externo, pero depende mucho del medio interno en el que ese microorganismo va a desarrollarse. Cuando tenemos un pez enfermo, esto es un ejemplo que me gusta mucho y que el doctor Young usa mucho, lo que hacemos es cambiamos el agua. No intentamos
alimentar al pez mejor, le vamos a cambiar ese medio para oxigenárselo. O cuando tenemos una planta que está amarilleándose por la falta de agua, no vamos a teñir la hoja con un poquito de pintura verde, sino que regamos la planta con agua, ¿vale? Para que vamos a tratar el problema desde el origen, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que empezar a pensar, que no debemos parchear los síntomas, sino ir al origen de la enfermedad. Bueno, después de la muerte de Bechán han habido muchas confirmaciones. En abril de 1914 se observa la transformación de bacilo de antras en coco, está demostrado ya. Otra de las confirmaciones de Bechán es que demuestra que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 1916 se demuestra que hay microformas que pueden cambiar según el ambiente en el que se encuentre, según la temperatura, el pH, según bastantes parámetros bioquímicos que pueden influir en la forma del microorganismo. También se ha encontrado que tifoidea, gangrena y antras son bacterias que podemos encontrar en la sangre, con lo cual rompemos con la teoría que hemos hablado al principio de Pasteur de que la sangre era estéril. Y empezamos a hablar un poquito de Rife, que es el que construye el primer microscópico óptico, ¿vale? En el que se pueden empezar a observar bacterias, hongos, parásitos. Y además también va a confirmar la teoría de la microcima de Becham. Él fue el que identifica a la microcima por su índice refractivo, es decir, por su longitud de onda. Esto hay un ejemplo que a lo mejor os ayuda a entenderlo. Pues sabemos que existen agujeros negros, pero no podemos verlos, simplemente sabemos que están por la fuerza gravitatoria que desprenden en las estrellas circundantes cerca de él. Pues esto, algo así podría ser la microcima. No la podemos ver, pero sí la podemos sentir, ¿vale? También Rife valida el pleomorfismo. Este señor demuestra que en un tejido canceroso de espárragos cómo un virus se transforma en una bacteria E. coli, que es una bacteria autóctona de la flora intestinal del ser humano. Con lo cual valida también el pleomorfismo. Un virus se convierte en bacteria según el medio en el que estaba. Era un tejido canceroso privado de oxígeno y como empezó a haber más fermentación, se convierte en una bacteria fermentativa. El doctor Young nos dice que el ciclo del pleomorfismo comienza con la microcima. En un estado armonioso, oxigenante, se va a transformar en una célula animal o vegetal. En un estado acidificante o privado de oxígeno se va a transformar en una célula animal o vegetal desorganizada, y de ahí empezamos con estados mórbidos, como el primer estado sería el bacteriano, segundo levadura, tercer hongo, y también es posible revertir otra vez al estado de microcima, volviendo a pasar por todas las fases: hongo, levadura, bacteria, célula, microcima. Ese es el doctor Young. Aquí también veis el ciclo, lo mismo que os he dicho, según va bajando el pH, ¿vale? 7,3. Bueno, lo ideal es 7,365, sería la célula humana. Sabemos que el pH de la sangre ideal es 7,365. Cuando va descendiendo el pH, 7,3, empieza la célula humana, puede empezar a transformarse en bacteria. Si seguimos descendiendo, puede empezar a transformarse en hongo, en levadura, perdón, y ya si sigue descendiendo, 7,1, fijaros que tampoco es tanta alteración, son 3 décimas. Se transformaría en hongo, y también podríamos volver a revertir al estado de microcima, volviendo a un pH de 7,365. Os voy a poner un vídeo de pleomorfismo que grabamos con el doctor Young en California durante horas, pero lo tenemos más rápido puesto, donde vais a ver cómo una bacteria en forma de bacilo se transforma en una bacteria en forma de coco. Fijaos que aquí hay una bacteria pequeñita. Esta es la bacteria, ¿vale? Que va a transformarse en un coco. Es una bacteria grande, es un bacilo con forma de bastón. Yo pienso que es por una variación física de movimiento. Al tocarla, la bacteria, fijaros que se va a ir acercando, y la bacteria, tras un estímulo del medio, puede ser un cambio de pH, o puede ser una emoción negativa, o puede ser algo físico también. Al final es un cambio de pH también, producido por el movimiento. Vale, ya la está tocando.
Estos son glóbulos rojos, ¿vale? Los de alrededor, es la sangre. Aquí tenemos una levadura y podéis ir viendo cómo la bacteria se va transformando en un coco, que es una bacteria redonda. Vemos pleomorfismo todos los días, cuando vemos la diferencia del estado gaseoso del agua al estado líquido o hielo, ¿vale? Sólido, por un cambio de temperatura simplemente, o cuando vemos la transformación de la oruga en mariposa. Vemos el pleomorfismo también macroscópicamente, no solamente microscópicamente. Y ya más o menos está la forma de coco. El ADN es el mismo de la bacteria, pero ha cambiado la forma, y sabemos que cuando la forma cambia, cambia la función. Eso es un principio de la biología actual, la estructura terciaria de la proteína, que es la que determina la función. La estructura de algo determina la función, ¿vale? El agua, cuando está en forma líquida, es un disolvente. Cuando la tenemos en forma sólida, puede ser un conservante, ¿vale? Pero deja de ser un disolvente. Entonces veis un ejemplo de cómo la estructura de la sustancia o de la molécula, que no deja de ser H2O, pero cambia su función. Bien, esto es una diapositiva del Dr. Young, por eso está en inglés, yo la voy a intentar traducir. Cuando tenemos un ciclo imbalanceado, puede empezar sobre todo por pensamientos negativos, un disturbio, una dieta acidificante, radiaciones, emociones destructivas como ira. Todo eso va a dar lugar a una desorganización de nuestras células. Todo esto va a acidificar el ambiente y la célula va a empezar a desorganizarse, y la célula va a empezar a cambiar de forma para adaptarse al nuevo ambiente más ácido. Esa célula va a empezar a comprometer el ambiente. Células que eran sanas van a empezar a volverse células que no son tan sanas, células insanas, y va a empezar a formarse germes o nacimientos de bacterias, hongos, levaduras. Esto va a crear un ambiente aún más ácido. Los productos de desecho, digamos, los excrementos de las bacterias son muy acidificantes, y estos ácidos van a debilitar todavía más el ambiente, y bueno, todo eso va a hacer que tengamos también más pensamientos negativos. Es un círculo vicioso, ¿vale? Una cosa va llevando a la otra. Pero se puede romper y podemos intentar llegar a un ciclo balanceado, pues empezando por una limpieza, eliminando ácidos de la dieta a través de una superhidratación. Recomendamos 3-4 litros de agua mínimo al día, sobre todo si vas a hacer un tratamiento de limpieza. Consumo de bebidas verdes por su aporte en clorofila. La clorofila es un potente oxigenante, queremos oxigenar la célula, con lo cual cuanto más verde tomemos, más vamos a oxigenarnos. Sabemos que una parte de alcalinidad va a neutralizar una parte de ácido, ¿vale? Solo 20 partes de alcalinidad, neutralizan una parte de ácido, con lo cual cuanto menos ácido ingiramos, mejor, porque si no utilizamos mucho alcalino de lo que estamos ingiriendo para neutralizar el ácido, no para ayudar al cuerpo. Tenemos que tomar el control, romper con patrones negativos, romper con exposición a químicos, alejarnos de las contaminaciones electromagnéticas lo más posible, evitar los pensamientos negativos y suministrar al cuerpo. El Dr. Young siempre dice la palabra woman, que significa mujer en inglés. La W significa water, agua, hay que suministrar mucho agua. Oxígeno, por ejemplo, a través de la clorofila, yéndonos al campo, a la playa, respirar aire puro. Suplementando minerales, coloidales, como hay muchos suplementos que son buenísimos para suplementar estos minerales. Alcalinizándonos, pues de muchas formas, haciendo ejercicio, esto sería un poco lo anterior, y con una buena nutrición y dieta. Y todo eso pues sería otro círculo vicioso, pero mucho más beneficioso. El Dr. Young recomienda que la dieta sea un 90% alcalinizante y solamente un 10% acidificante, al menos si estás en un tratamiento de una enfermedad degenerativa, ¿vale? Después podríamos hablar de un 70-30, 80-20, pero si de verdad queremos limpiar, habría que empezar por un 90-10. Con eso conseguirías un cuerpo esbelto, energía, mente clara. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, sabemos que si consumimos muchos verdes, gotas coloidales de minerales, vegetales frescos y azúcares de absorción lenta, vamos a estar mucho más vitales y energéticos que si consumimos comida basura, colas, café, etcétera.
Entonces aquí podemos ver, ya que entramos un poco más en lo que es la sangre. La sangre bueno, esto sería la sangre sana, primero para que entendáis un poco. Es muy importante estas redecitas negras que veis, esto es la red de fibrina, que estén bien interconectadas entre ellos, que el patrón de color sea uniforme, que no haya inflamaciones, que serían las manchitas blancas. Y esta es la sangre después de una alimentación verde, después de una dieta vegetariana y con mucho verde, mucha clorofila. Y esta es la sangre después de haber tomado huevos con bacon, ¿vale? Aquí vemos mucha inflamación, proteína animal con muchas bacterias. La red de fibrina está rota, hay mucha inflamación, el color no es uniforme. Bueno, eso quizás lo veamos mejor cuando hagamos el test. Vale, la microcisma es el comienzo y el final de toda materia. Con esto acabamos con la primera parte de la presentación. Vamos a pasar a hablar un poco más de lo que es la técnica. Vale, realizamos dos tests con la sangre. Uno es live blood, que significa sangre viva, como ha dicho muy bien Gogo. El otro es dry blood, que significa sangre seca. El nombre de live blood viene porque vamos a utilizar la sangre, a observar la sangre sin ningún tipo de alteración ni química ni física. No vamos a mover la sangre por spin o movimientos respiratorios, ni la vamos a someter a ningún tipo de colorante. Vemos la sangre tal cual, extraída y mirada al microscopio, es sangre viva. Y el test de coagulación o el dry blood, el de la sangre seca, también se le puede llamar por el nombre de las iniciales de sus descubridores, de sus investigadores, digamos mejor, HLBO. La H viene del doctor Eitan, que es un fisiólogo alemán, que en la década de 1950-60 empieza a estudiar cómo cambia la coagulación de la sangre, sobre todo en el cáncer. Empieza a centrarse mucho en cómo la coagulación era distinta según distintos tipos de cáncer. Su discípulo fue Eitan, que es la segunda inicial, que sigue con los estudios su discípulo es Lagarde, que es discípulo de Eitan, sigue con las investigaciones de este doctor en el cáncer. En la década de los 70-80 ya entra Bradford, que este es el señor que revoluciona un poco más el test porque empieza a estudiarlo en muchos tipos de enfermedades. Empieza a estudiarlo en artritis, en artrosis, en diabetes, colesterol, triglicéridos altos, en muchos tipos de patologías. Y este señor es el profesor de Robert Young y del doctor Raymond Illu. Luego Oswald introduce el test en Europa. Hay gente que solamente nombra el HLB porque Oswald no lo consideran tan importante, pero bueno, es el que volvió a introducir de California, de Bradford, el test nuevamente a Europa. Bueno, esto lo voy a leer. A pesar de los inmensos avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades, uno de los problemas que presenta la medicina actual es el de averiguar la causalidad exacta. No sabemos por qué enfermamos exactamente, ponemos muchos nombres, artritis reumatoide o el virus de la cepa, pero no sabemos el origen real. Entonces con este test podemos llegar un poco más al origen de la enfermedad, de dónde está viniendo el problema, de qué órgano. Para entender el test de coagulación hay que conocer un poco las dos vías de coagulación principales. Uno es la vía intrínseca, la que está muy influenciada por la circulación de una persona, y la segunda es la vía extrínseca, que se relaciona con factores de coagulación hallados en los tejidos y se va a activar por lesiones físicas. Eso digamos que es lo convencional, lo de la medicina alopática convencional. Pero ahora llega Bradford y dice que en el test va a haber también influencia de dos cosas muy importantes, que son los ROTS o especies reactivas de oxígeno, son los radicales libres, las sustancias que nos acidifican, que nos envejecen, radicales libres, y también las bacterias, van a influir mucho en la coagulación. ¿Vale? Entonces, uniendo el live blood, que vemos la sangre viva y podemos ver bacterias, virus, hongos, luego podemos asociarlo al dry blood y obtener mejor resultado. Aquí se ve la vía principal de coagulación. Yo lo que quiero que os fijéis más, porque es lo que más nos interesa en el dry blood, es como el fibrinógeno, cuando es una proteína de la sangre en estado líquido, pero cuando coagula se va a transformar en fibrina, que son las redes que hemos visto, ¿vale? Que estaban rotas cuando el bacon y el huevo. Y eso es lo que más vamos a fijarnos, porque realmente para el dry blood es lo más importante. Para realizar el test necesitamos un microscopio de campo oscuro, contraste de fases, con 4 lentes, microscopio óptico, con el que conseguimos unos 20-22.000 aumentos. Depende también de la cámara que se use. Vamos a obtener la muestra del paciente por un pinchacito en el dedo, por punción capilar. Vamos a obtener
2 portas con la sangre, hay 2 tipos de muestras, uno para el live blood, que se ve la sangre tal cual, y el live blood, que vamos a coger gotitas para que se coagulen. Eso ahora lo vemos cuando le hagamos el ejemplo. Vale, en dry blood y live blood observamos la sangre, vamos a ver el estado de las células, de la calidad de la sangre roja, que serían los glóbulos rojos, la calidad de la serie blanca, que serían nuestras defensas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, glóbulos blancos, defensa. El espacio que hay entre ellas también es muy importante. Si hay cristales de colesterol, ácido úrico, oxalato, todo eso también lo podemos ver en el test. El live blood, que es la sangre viva, la primera que vamos a ver, nos va a dar información sobre todo de los últimos 4 meses, de cómo el paciente ha estado comiendo, alimentándose en los últimos 4 meses. Y dry blood nos va a dar una información un poquito más de atrás, nos puede hablar de cosas que están más asentadas en el cuerpo, más arraigadas, cosas que pueden venir de la infancia. También es importante a la hora de realizar el test tener en cuenta algunas circunstancias, como si es mujer, si tiene la menstruación o está embarazada, si es niño, si están en crecimiento. Todo esto puede alterar un poco la homeostasis de la sangre, si está tomando medicamentos, si está recibiendo quimioterapia. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, los corticoides alteran mucho la realidad de la sangre. Bueno, también deciros que no es una ciencia exacta todavía, seguimos investigando. Tenemos que seguir comparando las gotas con las distintas enfermedades y deciros que no vamos a diagnosticar una enfermedad, sino factores de riesgo, sobre todo, porque es más importante prevenir que curar. Bueno, aquí podéis ver más o menos un resumen de lo que podemos encontrar. Podemos ver acumulación de radicales libres, alergias alimentarias, la intolerancia a la lactosa se ve muy bien porque se ven los cristales de ácido láctico en sangre. La calidad de la proteína, porque si la red de la fibrina, que es proteína, está mal, sabemos que la calidad proteica del individuo está mal. Si hay cristales de colesterol, ácido úrico, estrés adrenal, procesos humerales, artrosis, toxicidad intestinal, metabolismo del calcio también se puede ver muy bien, una osteopenia que es la antesala de la osteoporosis, la vemos bien también. Trastornos hormonales, linfáticos, musculares. También podemos observar, que esto es muy interesante, cómo le está yendo a una persona su tratamiento. Si observamos la sangre ahora y dentro de 2 o 3 meses podemos saber si lo que le estamos mandando está dando resultados, y si no podemos cambiar el tratamiento y probar otra cosa. En live blood lo que observamos es eso, el plasma, esto es lo mismo que he dicho antes. Vale, pasamos. Vale, esto es un ejemplo de la sangre viva, live blood, de una sangre sana, ¿vale? Vemos la uniformidad en el tamaño de las células, una separación adecuada, bien nutrida. Ahora vamos a ver si hay algún caso de una célula que no esté bien nutrida. Se ve como un círculo blanco en el centro porque ha perdido hierro. El plasma, que es el hueco entre ellas, está limpio, no hay ningún cristal. Y aquí podemos ver una sangre de live blood insana, digamos. Vemos como estos son glóbulos rojos que están en rouleau, en cadena, como apilamiento de monedas se ven, porque la circulación está muy mal. Esto suele deberse a una pérdida de polaridad de la membrana del hematíe, porque el ambiente está acidificado, es una de las principales causas. Bueno, se observa la diferencia bastante bien. Y en dry blood lo más importante es lo que hemos dicho: color, coagulación, patrón, conexión de la red. Este es un paciente del Dr. Young que tenía un síndrome de autismo, Asperger se llama. Aquí vemos cómo tiene la mirada perdida, y tras un tratamiento en 4 meses con dieta alcalina y oxigenación podemos ver el cambio que dio el niño. Esto es un ejemplo del dry blood, de la sangre coagulada. Esta es una sangre insana. Tenemos la red de fibrina rota, muchas inflamaciones, acumulación de metales pesados, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar lo que deberíamos de intentar obtener. Esto es una buena sangre de dry blood, de coagulación, donde se ve bien el patrón de la red de fibrina. Y sí, está bien conectada, tiene un color uniforme, ¿vale? Y es posible revertir de este estado a este, ¿vale? Es posible. ¿Cómo? Pues hay 6 pasos fundamentales que nos recomienda el Dr. Young. Estas son transparencias del Dr. Young, que las he puesto. Lo principal es empezar por una superhidratación, puesto que somos un 70%. Tenemos que beber agua de calidad, si es alcalina muchísimo mejor. Aumentar el consumo de comida verde y buenas grasas también, muy importantes, pues procedentes de aceite de lino, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de sésamo. El aguacate también tiene una grasa muy buena comido.
una suplementación personalizada, pues ya según lo que veamos que tiene algún déficit proteico o deficiencia de minerales, le podemos poner el suplemento más adecuado. Manejar las emociones también es muy importante, el estrés, todo eso influye mucho porque nos baja las defensas, y cuando las defensas bajan, pues todo puede florecer mucho más, si hay bacterias se van a multiplicar mucho más. Ejercicio al aire libre y con luz solar, siempre que el sol sea moderado, está demostrado que sube las defensas, aumenta la cantidad de vitamina D. Y reconexión espiritual, yo pienso que ya viene a través de todo lo anterior, empieza a haber también una reconexión espiritual. Bueno, pues sabemos que con una dieta adecuada y un festín líquido, tomando muchos zumos verdes, mucha clorofila, conseguimos regenerar toda la sangre del cuerpo en 120 días, corazón se regeneraría en 8 meses, piel 30 días, páncreas 6 meses, mucosas 3-5 días, las mucosas se regeneran muy rápido, bazo 6 meses, hígado 6 semanas y hueso 3 meses. En total, en 7 años regeneraríamos un cuerpo entero, todo el cuerpo. Bueno, esta es la pirámide convencional de la nutrición, donde vemos que en la base se situarían los cereales, arroz, pasta, pan. Un poquito más arriba tendríamos los vegetales y la fruta, proteína procedente de lácteos, pescado y carne, y arriba del todo grasa, semillas y aceite. La grasa de la salud, que es lo que nos propone Robert Young en la base, vamos a dividirla en dos cosas fundamentales, que serían los alimentos verdes, espinaca, calabacín, el pepino, hierbas, germinados, y buenas grasas, ¿vale? Le tenemos que dar mucha importancia a aporte de clorofila a través de alimentos verdes y buenas grasas. Todas las células, la membrana celular está formada por grasas. Las grasas, si son buenas grasas, son muy importantes. Luego seguirían los azúcares bajitos, frutas bajas en azúcares. No podemos abusar de las frutas muy dulces porque también nos acidificaría, el azúcar es un acidificante. Semillas, nueces, y arriba del todo pues meteríamos un poquito de proteína procedente de fuentes vegetales como el tofu, que es proteína de soja, o quinoa también, que es un cereal muy rico, un pseudo cereal muy rico en proteínas, hummus, que está hecho de garbanzo, y algo de pescado podríamos introducir. La carne es mejor evitarla porque tiene muchas hormonas, muchos antibióticos. El pescado azul, pero también moderado, porque también trae muchos metales pesados, sobre todo los grandes. La transición debe hacerse poco a poco, tampoco os pedimos que se haga un cambio de un día a otro, yo entiendo que debe ser poco a poco. Esto es una frase que dice mucho el Dr. Young también, dice que un poquito de prevención es mucho mejor que mucha cura, ¿vale? Que una oncita de prevención es mucho mejor que una libra de cura. Es decir, más vale prevenir que curar, ¿no? Sería la traducción en nuestra lengua. Vale, podemos prevenir muchísimas enfermedades con una buena alimentación, obesidad, retención de líquidos, depresión. Voy a ir un poco más rápido. Vale, es muy importante también, puesto que las vellosidades intestinales son la parte más importante de absorción que tiene el cuerpo, forman parte del intestino delgado. Si las extendiéramos, creo que eran 2 campos de fútbol lo que ocuparían, y la calidad de las vellosidades es muy importante, porque si tenemos un intestino dañado no vamos a absorber bien los alimentos, con lo cual empezará a haber déficit de proteínas, aminoácidos, minerales en restos de órganos. Entonces todo, desde mi punto de vista, empieza con una buena salud intestinal. No quería irme sin hablar de las vellosidades porque es muy importante. Tenemos estudios alrededor de todo el mundo, esto voy a ir un poco más rápido porque voy un poco mal de tiempo, que demuestran que el consumo de vegetales verdes previenen y ayudan a mejorar muchos tipos de cáncer, cáncer de útero, cáncer de pecho. A los fumadores les va muy bien el consumo de hojas verdes para prevenir el cáncer de pulmón. Vale, esto voy a ir un poquito más rápido. Si a alguien le interesa, le puedo pasar luego las diapositivas. Cáncer de cuello de útero, cáncer de pecho. También sabemos que toda la comida tiene una frecuencia vibracional, hay una cámara que puede medirla. Y bueno, por supuesto los vegetales tienen una vibración mucho más importante que la comida animal. Digamos que es más importante la energía que nos está dando ese alimento que la calidad, que la composición nutricional, que es lo que nos fijamos mucho ahora. Nos fijamos en qué cantidad de proteína, qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de grasas, cuando lo más importante es la cantidad de milihercios que nos producen.
Y bueno, aquí podemos ver la sangre de una persona carnívora y ahora vamos a ver la sangre de una persona vegetariana, ¿vale? Como es otro ejemplo más de lo que hemos visto antes. Vale, ¿cómo haríamos la transición? Pues poco a poco ir sustituyendo café, zumos por bebidas verdes, la proteína de huevos, bacon, etcétera, la podemos sustituir por vegetales, por cereales también, quinoa, tortas de arroz. Los azúcares, miel, etcétera, lo podemos sustituir por buenas grasas. La grasa del coco es buena grasa, aunque digan que es saturada, es una buena grasa. Vale, comiendo de una forma acidificante, pues vamos a tener muchos achaques. Si empezamos a comer alcalino, nos vamos a encontrar muchísimo mejor. Esto habla un poquito del proceso de fermentación al que es sometido el café. Hay ciertos alimentos que, aunque sean de procedencia vegetal, son sometidos a un proceso de tostado y de calor a altas temperaturas que lo van a hacer de muy difícil absorción y degradación, digamos, eliminación para el hígado. Ay, es que no sé qué ha pasado, que se me ha movido esto. Bueno, tanto el café como el chocolate, ambas cosas, son sometidos a estos procesos y aunque vengan de fuente vegetal, son muy dañinos. Aunque en concreto un café solo, tardamos 3 días en metabolizarlo, el hígado, tarda unos 3 días. Y un café con leche y azúcar, ay, se me ha ido, no, 7 no, son... un café solo 3 días, un café con leche y azúcar 14 días. 14 días, sí. Con leche y azúcar, sí, se forman aminas biógenas, es un proceso químico que lo hace mucho más difícil de digerir. Ya estoy terminando. Nada sabe tan bien como sentirnos sanos, digo yo siempre, ¿no? Que vale, que... Y poco a poco, cuando empiezas a hacer la transición, no te cuesta trabajo. Recomendamos sustituir los panes con levadura por panes sin levadura, tortas de arroz, proteína animal por verdes, ¿vale? Suplementos verdes, queso, leche, etcétera, pues por leches vegetales. Tenemos leche de todo tipo, leche de almendras, leche de arroz, leche de avena. Los postres azucarados y eso pues lo podemos sustituir por fruta con poco azúcar, por almendras, ¿vale? Tenemos muchas opciones. Vale, aquí solamente quería mostraros que el 70% del cuerpo es agua, por eso creo que es muy importante que la calidad del agua sea importante. Un 20% somos grasas, por eso también es importante tener en cuenta suministrar buenas grasas para la formación de membranas y todas las estructuras celulares. Proteína también, 7%, 1-2% vitamina y solamente un 1% de nuestro cuerpo es glucosa, azúcar, ¿vale? Actualmente la dieta occidental se basa sobre todo en azúcar o hidratos de carbono de absorción rápida y lenta, pero sobre todo de absorción rápida. Todo lo refinamos, el arroz es refinado, la pasta es refinada. Vale, aquí vienen unos platos vegetarianos, que esto lo pasamos. Sabemos que existen vegetales de alta calidad proteica con muchísimos minerales, todo el complejo de vitaminas B, como por ejemplo un vegetal a tener muy en cuenta es la hierba de trigo. Tiene un 25% más de proteína que un filete animal o pescado, ¿vale? Que carne o pescado. Tiene todos los minerales y trazas minerales, tiene más volumen de hierro que las espinacas, contiene todo el grupo de vitaminas D, provitamina A, en fin, un alimento muy completo. No me quiero extender mucho porque quiero hacer el análisis. Bueno, también es importante hablar que voy al resumen, que el promedio de microorganismos que proporciona una comida animal, una sola comida, almuerzo o cena, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es entre 750.000 a 1.000 millones, de 750.000 millones a 1.000 millones de especies mórbidas por comida, de microorganismos, lo que es una comida animal. En cambio, una comida vegetal, menos de 500, ¿vale? Que la diferencia es bastante importante. La miel, hay que tener un poquito de cuidado porque, me lo he pasado, pero sí tiene un poquito más en comparación con el resto de alimentos vegetales, frutas, vegetales, legumbres, semillas, germinados, pero la miel sí tiene un poco más, ¿vale? Más de 150.000. De todas maneras, comparando con la proteína animal, se queda bastante atrás también. Una comida vegetal tiene menos de 500 formas mórbidas de microorganismos por comida,
con lo cual haces al cuerpo trabajar mucho menos que cuando le das una comida. Hay bastantes formas de alcalinizarlo, ya lo hemos ido hablando, esto lo leo rápido: alimentación verde, superhidratación, sal del Himalaya es un buen alcalinizador, baños con 2 kilos de bicarbonato también ayudan mucho a alcalinizarnos, la piel es el tercer riñón y en el baño provocamos un medio osmótico que hace que salgan toxinas de dentro del cuerpo, va muy bien. Ejercicio moderado, luz solar, contacto con la naturaleza, paseos por la arena mojada. La doctora Giovanna Budwin, que es una doctora alemana que trató el cáncer con una dieta rica en lino, mandaba a sus pacientes a andar por la playa mojada y obtenía bastante buenos resultados. Te libera mucha contaminación electromagnética. Respirar aire puro, siendo felices, buenos pensamientos, vivir sin estrés, técnicas de relajación y, por supuesto, evitar los alimentos acidificantes como café, Coca-Cola. También tenemos suplementos alcalinizantes como las sales alcalinas, bebidas verdes que también las tenemos deshidratadas, que por si a alguien le es más fácil, clorofila, hay suplementos coloidales, también podemos ayudar mucho con los suplementos. Y nada, esto sería la parte teórica. Muchas gracias. Y ahora voy a pedir un voluntario. Gracias. Gracias. Pues vamos a pedir a alguien del público que tenga algunos achaques. Tenemos que darte un pinchacito en el dedo, ¿no? No te voy a sacar sangre, es función es que me toco porque me acaban de sacar un yeso esta mañana, que tenía vale. Todo roto, y tengo todavía la sensación. Vale, vamos a sacar 3 por si. Necesitamos una lanceta para pinchar al paciente. Vale, portas donde vamos a poner la muestra de sangre. Cubres, que también es necesario para la muestra de sangre. Ponemos la lanceta y limpiamos la primera muestra. Hay que intentar no apretar mucho para no inferir en la circulación. Y cogemos, ahora hay que coger, esto es para el live blood. Vale, ha quedado bien. Limpiamos otra vez. Sacamos un poquito más de sangre. Esperamos 20 segundos porque esto es para el test de coagulación. Tenemos que dejar que la sangre coagule. Vale, voy a cogerla ya y ahora. Y aquí cogemos 7 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, y ya limpiamos. Te doy un poquito de alcohol y ya está. Vale, y empezamos a mirar la sangre viva. La otra hay que dejar un poquito que se coagule, puesto que es sangre coagulada. Quizás sería mejor que se viniera para acá, vería mejor, ¿no? Sí, lo que quieras. Sí, sí, sí. Sí, claro que es tu sangre. Vale, voy a sentarme un momento para enfocar. Cogemos un poco de aceite de inmersión para verlo mejor. En grande. Bueno, es bueno que los glóbulos rojos se muevan, pero quizás estos van demasiado rápido. Esto nos indica que el cortisol está alto. ¿Dónde está el paciente? Sí. ¿Te notas a veces acelerado? Sí, que te dan como pulsaciones altas, vale. Esto significa que tu cuerpo está ante un estrés, ¿vale? Tiene algo que está luchando contra, entonces la sangre va demasiado rápido y todo el cuerpo va demasiado rápido, las pulsaciones. Ahora se va a calmar, ¿vale? Cuando lleve un ratito y lo podremos ver mejor, porque al ir tan rápido no podemos ver bien. Bueno, el plasma está sucio, ¿vale? Comparando con las fotos que hemos visto antes, tenemos muchos cristalitos. Esto es fibrina, que es una proteína que está muy relacionada con la acidez. Necesitas alcalinizarte. Para mí la osteoporosis es una acidificación, ¿vale? El calcio es un mineral alcalino que alcaliniza mucho. Entonces, si la sangre está ácida, la sangre siempre va a tener que estar en un pH 7,365. Si no, morimos. Entonces, el cuerpo ante esa acidez se va a defender alcalinizando. Da igual que tú pierdas calcio de los huesos, estás sobreviviendo. Entonces, robas calcio porque tienes acidez, ¿vale? Y se ve en la sangre que tienes las redes de fibrina. Estos son microtrombos, son plaquetitas. Tienes infecciones bacterianas también. No sé si veis unos bichitos que se mueven.
Acabo de ver uno antes, espérate. Aquí hay uno dentro del hematíes. Aquí se ve bastante bien. Este hematíes está muy desnutrido, veis que lo que os decía antes, que no tiene hierro, está perdiendo hierro, que es otro mineral alcalinizante, ¿vale? Entonces, ¿tienes anemia a lo mejor? No. Es fumador, vale. La última analítica Te ha salido bien. Ha salido todo correcto. Vale. Vale, aquí tiene... Sí, esto es un simplaste hepático que se llama, que es suciedad a nivel digestivo. ¿Tienes algún problema intestinal? Hace 2 semanas sí que estuve un poco... Has tenido un poco de diarrea, vale. Es un poco de suciedad intestinal. Aquí hay bacterias también dentro, ¿ves? Que se ven unos bichitos aquí que se mueven. Esto es un glóbulo rojo muy acidificado, por eso toma esta forma. Equinocito, sí. Trombos también, ¿vale? Circulación regular. No sé si te lo notarás. No sé, me duelen dedos, tengo... Cristal de grasa, pequeñito. ¿Has comido hoy algo graso? No, solamente leche. ¿Colesterol o algo? No. No. No, leche tampoco. No. Leche tampoco, no. Es grasa, no es ácido láctico. Bueno, un poquito. Puede ser un déficit metabolismo del hígado de las grasas, ¿vale? No es muy grande tampoco, ¿eh? Aquí ves otro simplaste. Ruló, no muy acentuado como el que hemos visto antes, pero las células están pegadas también. El plasma está bastante sucio, por aquí hay bacterias. Agregaciones de hematíes. Que lo veo mejor en el microscopio. Vale, aquí tienes cristales de grasa también. ¿Cómo te sienta la digestión de cuando comes algo más fuerte? ¿Notas problemas digestivos? A ver, es que yo de hecho estoy... Carne salada solo comía carne blanca, muy poca, quizás 1 o 2 veces por semana, y claro, estoy notando un cambio terrible. Estoy en proceso yo del cambio, ¿no? Pero claro. Sí que lo noto, sí. Yo, por ejemplo, he estado 15 o 20 días fuera, en los cuales no he comido nada de carne, y el hecho de llegar aquí otra vez y volver a simplemente coger una torrada de pan y hacer un poco de embutido. Te lo has notado. Lo he notado, ¿entiendes? Y ahora me lo noto. El hecho es que el cambio, estoy en el proceso y quiero hacerlo ya. Muy bien. Vale, voy a mirar un poquito más a ver si veo algo así interesante. También, si estás en un proceso de limpieza, se puede ver más grasa en la sangre porque estás sacando de tejido, ¿vale? Si estás en un proceso ya de curación, puede... Por eso son los cristalitos esos tan pequeños, ¿no? Claro. Aquí tienes mucha agregación, ves que están unidos, siguen moviéndose todavía bastante rápido, con lo que el estrés está bastante acentuado. Se nota que estás cambiando ya la dieta porque no encuentro hongos. Claro, claro. Azúcar ya no estás tomando, ¿no? No, tampoco. Aquí está mejor, ¿ves? Es decir, que están más sueltos. Bueno, aquí sí tienes un poco de rulón. Están un poco más nutridos, no tienen el centro tan blanco como los que tenían falta de hierro. Mira, aquí tienes. Esto es una infección celular que de una bacteria, una infección intracelular del hematíes que se llama micoplasma. Es poquito, no tienen mucho. Da algún problema respiratorio a veces, mucosidad. Lo tiene, ¿verdad? Y estos son cristales de oxalato calcio. No sé si has tenido algún cólico renal, piedras en el riñón, nada. Quizás estás limpiando también riñón y tienes más oxalato en sangre. A ver, últimamente he hecho alguna limpieza ¿De riñón? Sí. Vale, puede ser entonces que estás en limpieza. Bueno, no está bien, pero tampoco la tienes mal. Porque no se ven glóbulos blancos. Ya, lo estoy buscando, pero no le estoy viendo muchos glóbulos blancos, la verdad. Pues cuando no encontramos glóbulos blancos lo asociamos con debilidad en las vellosidades intestinales. Voy a ver si he visto uno antes, pero no lo he mostrado a vosotros. A ver si encuentro alguno.
Es normal que haya muchos más glóbulos rojos que blancos, ¿vale? Entonces, pero lo normal es que veamos algunos blancos, sí. También sabes que él está haciendo una limpieza y puede ser que los tenga en tejido, porque la limpieza realmente la tiene que realizar en tejido, sobre todo. Entonces, cuando estás en una limpieza, los glóbulos blancos se van. ¿Ha fumado? Sí. Mira, aquí tienes un cristal. Fumo un poquito, pero fumo. A ver si consigo que lo veáis. Voy a mover la cámara mejor. Ahí está. Ahí tienes un cristal de nicotina. Sí. ¿Vale? Eso te acidifica mucho la sangre. Y bueno, no te encuentro infecciones. No está tampoco tan mal porque no tienes hongo. Bueno, estás mal, ¿vale? Pero ya, pero es muy significativo que no te vea formaciones fúngicas. Ahí tienes otro cristal de grasa, ¿vale? El hígado también lo estás limpiando. Sí, sí. Con el hígado he tenido problemas, Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, era bebedor y hace 3 años y medio que más o menos he dejado. Vale, pues sí, sigues limpiando. Nada, no hay glóbulos blancos, hay un poco de congestión también intestinal, o es que están en tejidos limpiando, pero no te he visto nada más que uno. Deberías de subir un poquito las defensas. Vale, vamos a ver la coagulación, ¿vale? Que es la otra prueba. Vale, la red de fibrina la tienes rota, ¿vale? Deberías de tener las redes, que no hubiera estas separaciones, lo que quiero decir con rota, ¿vale? Que fuera uniforme, tienes inflamaciones, ¿vale? Es que como lo he ampliado, espérate, voy a intentar enfocarlo a este enfoque. Estos puntitos negros que tienes aquí están relacionados con parasitosis, ¿vale? Es que con el otro objetivo lo verían mejor, pero bueno. Y también está bastante presente un déficit de calcio, se ve muy claro. Este es el extremo final de la gota coagulada. Cuando vemos los hematíes separados, aquí le llamamos doble línea de Costa, está muy relacionado con pérdida de calcio de los huesos, ¿vale? Se ve. La tienes mal, ¿no? Sí, es verdad, ya lo sé, me ha dicho que tenía osteoporosis. Vale. Y también te veo puntos de parasitosis. Inflamaciones articulares. ¿Alguna inflamación, zona vejiga, próstata? Vale, sale ahí una inflamación en esa zona. Toxicidad intestinal. Un poquito también. Se vuelve a salir lo de la zona vejiga, próstata. Bueno, más o menos eso es lo que estamos viendo. Alcalinízate, bebe mucha agua, ayúdate con suplementos y verás como poco a poco te vas encontrando mejor. Yo ya sé lo haciendo, pero bueno. Y haz algún protocolo desparasitante, porque hay parásitos también. No los hemos visto en el live blog, pero en la sangre seca se han visto puntos de parasitosis. ¿Vale? Si has hecho las limpiezas, ¿eran de Uldaclar? No. Bueno, hay un protocolo desparasitante con nogal, clavo, de Uldaclar que te vendría bien hacerlo. ¿Vale? Si no, me escribes un correo y yo te digo lo que tienes que hacer. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues gracias. Yo creo que un aplauso para Rosa primero. Gracias.